Dos. Ok, muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diálogo Sud. Después de un tiempo hemos logrado hacer un espacio, ¿no? en nuestras tareas habituales. Y nuevamente estamos aquí el día de hoy con Jorge Albarrán y Juan Carlos Huertas. Y bueno, su anfitrión Luis Castillo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la salud mental desde una perspectiva sud. Haría un pequeño comentario antes de iniciar. Si bien cierto, nosotros no somos profesionales de la salud mental, ¿no? Ni especialistas en esta rama, el propósito de nuestro enfoque es más un enfoque informativo, un enfoque desde el punto de vista del Evangelio de Jesucristo. Y para ello nos vamos a basar en las publicaciones oficiales de la Iglesia. En la Biblioteca del Evangelio hay una sección, de hace un tiempo atrás ha salido una sección que se llama Salud Mental, donde tiene algunos puntos muy interesantes, muy detallados acerca de este problema de salud mental. Haría también un pequeño comentario en cuanto a la salud mental. ¿Por qué ha sido la opción de poder tocar este tema? La verdad que yo pensaba que los problemas de salud mental en la población no estaban tan extendidos como yo pensaba, ¿no? Se calcula que un 20% de la población a nivel mundial, en cada país, en algunos países es más, en otros menos, un promedio de un 20% de personas tienen problemas de salud mental, algún trastorno o una enfermedad mental, ¿no? Y entonces esto es bastante, ¿eh? 20% es mucho realmente. O sea, estamos hablando, por ejemplo, si en nuestros barrios tenemos, así un promedio de 10, de 100 miembros activos, estamos hablando que unos 20 de ellos, por lo menos nuestros hermanos y hermanas, tienen algún problema de salud mental. O sea, es realmente un número bastante elevado, ¿no? Bien, entonces, por eso es la razón de tocar este asunto, ¿no? Y también porque hay mucha, voy a decir esta palabra con respeto, ¿no? Porque es lo que define, hay mucha ignorancia en la población en general sobre la salud mental. Hay muchos mitos, hay muchos estigmas, ¿no? En cuanto a la salud mental. Muchas personas son reacias a buscar ayuda profesional cuando tienen problemas de salud mental, ¿no? Se piensa que los que van al psicólogo o al psiquiatra solamente son aquellas personas que están dementes, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? La demencia es una de las afecciones, pero hay muchos tipos de afecciones. Hay muchísimos tipos de afecciones. Es más, si ustedes recuerdan, hace unos años, el elder Jeffrey R. Holland dio un discurso, ya un clásico, ¿no? Que se llama Como una vasija quebrada, donde él mismo da su testimonio, su experiencia, donde él mismo cuenta su experiencia personal de haber padecido, ¿no? De una depresión, ¿no? Que afectó su vida diaria, ¿no? Y ahí es que, desde ese momento es que la Iglesia ha empezado a prestar mucho más atención a este tema de la salud mental. Muy bien, entonces para iniciar hemos elegido, hermanos, compartir esta sección de Biblioteca del Evangelio, que justamente trata de este tema. No, compañeros, no sé si se puede ver ahorita en ese momento en la pantalla. Sí, perfecto. Ah, ya. Aquí está, mira, esta Biblioteca del Evangelio, donde dice ayudas para la vida. Aquí podemos encontrar uno que dice salud mental. Y el día de hoy vamos a tratar sobre la salud mental, principios generales. Hay muchos detalles, muy interesantes, pero el día de hoy solamente vamos a ver esta primera parte. Antes de ello, yo voy a hacer una introducción. No sé si antes quisieran decir unas palabras iniciales, Jorge o Juan Carlos, algo que quieran comentar, tal vez. Yo quisiera añadir algo a lo que tú dijiste, Claro, Luis, que claro. a nosotros como grupo nos llamó la atención este tema también por la razón del contexto en que estamos. O sea, ¿qué queremos decir? Que si ya sabemos que estadísticamente aproximadamente hay un 20% de la población con algún problema en algún grado de problemas de salud mental, con esto de la pandemia, los índices se han disparado. Y eso también ha afectado a los miembros de la iglesia, o sea, a todo el mundo. Entonces, creemos que realmente se hace mucho más urgente poder informar nosotros mismos, porque realmente al estudiar este tema, nosotros pudimos darnos cuenta de que realmente
desconocíamos muchísimos puntos básicos como para comprender este problema y atacarlo de mejor forma. En segundo lugar, lo que tú mencionas, que la iglesia haya tomado este tema, también implica la importancia que este tema tiene. Entonces, el tema ya de por sí es importante, y más con lo de la pandemia, se hace todavía más urgente que todos los hermanos y hermanas de la iglesia y todas las personas en el mundo puedan conocer sobre este tema, de tal manera que podamos prepararnos nosotros mismos y también estar en mejor condición para ayudar a aquellos que sean nuestros amigos o parientes que pueden estar pasando por algún tipo de conflicto de salud mental y a cual nosotros podamos ser de ayuda. Entonces, creo que esto es un tema que se hace más preciso, más urgente que nunca. Eso sería, Sí. Luis. Ok, quisiera agregar algo a lo que dijo Jorge, ¿no? Yo también soy, Jorge y yo y Juan Carlos también somos profesores, ¿no? Y lo que yo he experimentado, por ejemplo, en mi escuela, tenemos muchos casos de niños con problemas de depresión y de ansiedad. Muchos casos se han disparado. Algunos artículos mencionan que puede ser que el número que dijimos al principio de 20%, en estos casos de los menores de edad, se ha disparado de entre un 30 y 40% de casos de depresión en los pequeños, ¿no? Por el encierro y los problemas de la pandemia. Entonces esto agravaría aún más todavía estas cosas, ¿no? Estas dificultades, ¿no? Que afectan la vida de las personas. Ok, Juan Carlos, no sé si tú quieres mencionar algo antes de continuar. Sí, bueno, como usted se da cuenta, antes en la Biblioteca Sud no había ese tema de salud mental, ¿ok? Pero debido a la pandemia que hemos estado viviendo los últimos 2 años, eh, muchos han sido afectados, ya sea por la pérdida de sus familiares, de sus cónyuges, de sus hijos, de sus padres, la pérdida de sus empleos. De repente, todas estas circunstancias han hecho de que muchas personas, más el encierro, la cuarentena, que no podían uno ni salir a ningún lado, todo eso ha hecho de que muchas personas de repente empiecen a ser afectados, ¿no? Biológicamente y a la vez también mentalmente. Porque no hay un dicho muy popular o es una frase muy conocida que dice mente sana en cuerpo sano, ¿no? Si nuestro cuerpo no está sano, obviamente va a afectar a nuestra mente y nuestra mente tampoco estará sana, ¿no? Habrá dificultades, habrá mucha ansiedad, mucha depresión, habrá trastornos mentales, ¿no? Y la iglesia está muy preocupada por eso, ¿no? Porque hay muchos miembros que están sufriendo esos trastornos mentales debido a esas circunstancias, ¿no? Que estoy mencionando. Y es por eso que ahora la iglesia está haciendo mucho hincapié, ¿no? En preparar a los miembros en cuanto a ese tema, para que puedan salir de esas dificultades que de repente en este momento se encuentran bien adheridos a su personalidad y a su vida propia. Así es. Gracias, Juan Carlos. Claro que sí. Eh, También un comentario, ya que a lo que mencionó Juan Carlos me vino a la mente, es que en esa oportunidad vamos a hablar de los problemas de salud mental, pero consideramos que también eh, hablar en otra oportunidad acerca de cómo vivir una vida plena, ¿no? Cómo encontrar una vida, porque de repente no tenemos problemas de salud mental, no llegamos a ese punto, pero tampoco a veces encontramos felicidad, gozo, alegría en esta vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me asombra mucho cada vez que escucho las reuniones de testimonios y no sé cómo serán sus estacas, ¿no? Pero en mi estaca, en mi barrio, los barrios que he asistido, casi la gente sale a llorar, a decir sus penas, sus dolores, sus sufrimientos. Pero muy pocas veces escucho testificar de la alegría y la felicidad que les da vivir el Evangelio, de tener el Evangelio en sus vidas, ¿no? Y el Evangelio es para tener, como dijo Leí, ¿no?
existen los hombres para que tengan gozo, ¿no? Y el gozo es la felicidad plena por medio de Cristo, ¿no? Como dijo el profeta José Smith, la felicidad es el propósito de esta vida, ¿no? Entonces, de ese tema sí quisiéramos hablar en otra oportunidad, hablar acerca de la felicidad desde el punto de vista del Evangelio, no de la felicidad como el mundo la habla, ¿no? O la comenta, ¿no? Ese sería otro tema que es en el sentido positivo, ¿no? Ok, entonces yo lo que vamos a... Luis, Sí, una adelante última Jorge. acotación. También otra razón que hace válido que toquemos este tema es el hecho de que posiblemente este aumento de, de personas que tienen algún tipo de problema de salud mental, también está el hecho de que como no se conocen, como no se entienden, como están todos estos mitos, falsos mitos, puede ser que muchos de nosotros puedan no darse cuenta que está sufriendo algún tipo de proceso que requiera una ayuda incluso de algún especialista. Entonces, por esa razón, ahora con el aumento de esto, la pandemia, que ha acentuado todo esto, entonces puede ser que muchas personas no se den cuenta que están sufriendo este tipo de trastorno, Sí, cierto. que necesitan identificarlo y lo otro, que en algunos niveles llegar a buscar el consejo de algún experto en este punto. Sí, claro, claro que sí, Jorge. Yo voy a hacer mi introducción. Lo que vamos a analizar va a ser esta sección, que es ayudas para la vida. Y en esta sección es donde ya mencioné que está eh, lo que dice acá, salud mental. Pero antes de ello, quisiera hacer una introducción para todos aquellos que están trabajando como líderes eh, en sus estacas, como padres, también, ¿no? En esta sección de manual y llamamientos, hay una sección que es para, para el obispado. Dice acá, llamamientos de barrio y rama. En esta sección, si vemos donde dice la sección obispado, vamos a encontrar algo muy interesante, que aplica no solamente al obispado, sino para todos aquellos que sirvan en una posición de liderazgo. Y aquí está, salud mental. Yo voy a usar esta parte para hacer la introducción. Nos dice, recursos en línea para los líderes de la iglesia y otros integrantes de los consejos de barrio, y destaca para ayudarlos a administrar a los miembros. Esta parte la voy a usar como una introducción, ¿ya? Y yo lo voy a leer para hacer este... Bueno, acá está este video de Elder Holland, justamente, donde él habla acerca de su discurso que dio en la conferencia general. Acá hacen unos comentarios extra muy interesantes. Sugiero que puedan verlo, apreciados hermanos, los que están escuchándonos. Yo leo solamente esta primera parte. Dice así: la salud mental influye en los pensamientos, las emociones, la conducta y las relaciones. Las personas que contraen dolencias o afecciones de la salud mental, y esto es lo delicado, pueden ver limitada su capacidad para afrontar las rutinas y exigencias de la vida cotidiana. Este es digamos, la consecuencia que puede tener si tenemos un problema de salud mental y no lo tratamos, ¿no? Que no voy a poder enfrentar las exigencias de la vida cotidiana, ¿no? Es como que nos bloquea, ¿no? Nos bloquea y no pudimos cumplir con nuestra función como esposos, padres, incluso como empleados también, ¿no? Nos puede llegar a bloquear, ¿no? Dice, tales dolencias a menudo, esto es muy interesante, dice, agotan y confunden emocionalmente a la persona. O sea, si yo tengo un problema de salud mental y no lo sé y no me doy cuenta, me voy a agotar y me voy a confundir emocionalmente. Es decir, me voy a sentir de una forma que yo mismo no me voy a entender. ¿Qué me pasa? ¿No? No me entiendo a mí mismo. ¿Y qué va a pasar? Que no solamente me confundo yo mismo, sino confundo a mis seres queridos, a mi cónyuge, a mis hijos y a los líderes que tratan de ayudarme también y de ministrar, ¿no? Entonces muchas veces los líderes no saben qué hacer, no saben cómo ayudarnos, porque a veces si el líder no se da cuenta que, que estamos pasando por un problema de salud mental, no va a poder ayudarnos. Y va a pensar tal vez que nosotros no queremos ser ayudados, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante, esta introducción, ¿no? Ahora, también acá hace una advertencia, ¿no? Esta sección dice, no se espera que quienes no sean profesionales
de salud mental diagnostiquen ni brinden tratamiento a las personas que tienen afecciones de este tipo. Y se les alienta a hacerlo. Ojo, tengamos cuidado, ¿no? Todo lo que nos escucha. Nosotros, como miembros de la iglesia, como líderes, ¿no? O como familiares o amigos de otras personas que queremos ayudar, nosotros al no tener la capacitación profesional, no podemos diagnosticar, ni brindar, ni sugerir un tratamiento a las demás personas, ¿no? Eso debemos de dejárselo a los profesionales. Hay que tener cuidado, ¿no? Una cosa es informarnos para a su vez ayudar a las personas a que busquen la información adecuada, ¿no? Dice, cuando las personas no parezcan responder a los intentos normales de los líderes de prestar ayuda, estos no deben ofenderse ante su falta de respuesta, ¿no? Esta sí puede ser un indicio, ¿no? Tratamos de ayudar a alguien, a un miembro o a nuestro hijo, ¿no? O a un familiar, un amigo, porque todos pasamos por problemas y dificultades y queremos ayudar a esa persona, pero vemos que nuestra ayuda no da resultado. Entonces dice que no debemos ofendernos, ¿no? Ni molestarnos con esa persona. Más bien los líderes o padres, ¿no? Deben considerar seriamente alentar a la persona a consultar a un profesional cualificado de salud mental, ¿no? Cuando vemos que una persona, ya sea que nosotros mismos, ¿no? U otras personas, no pueden superar sus problemas, entonces hay que sugerir, nosotros buscar esa ayuda o sugerir a otra persona, a esa persona que busque esa ayuda, ¿no? Y ya el especialista descartará o no si esa persona tiene un problema de salud mental o no. Ok, no sé si hasta aquí ustedes quisieran mencionar algo, Juan Carlos o Jorge. ¿No? Ok. Hago un comentario aquí. Me hizo recordar lo que dice Edgar Holland. Edgar Holland mencionó que cuando estaba todavía su episodio de depresión que sufrió Edgar Holland, que tuvo que tener un tratamiento, menciona que él lo padeció cuando estaba joven, ¿no? Cuando recién en la formación de su familia, las preocupaciones de las necesidades económicas y de proveer para la familia, ¿no? Y algo similar me pasó a mí también, ¿no? Cuando mis hijos estaban jóvenes, había problemas económicos y recuerdo que me empecé a bajar de peso y me sentía desanimado, preocupado y a veces no podía dormir. Y yo dije, y a veces puede pasarnos eso, pero ciertos momentos, sabes, unos 2, 3, 4 días. Pero cuando esa situación te dura una semana, 2 semanas, tú dices, esto ya no es normal, ¿no? Entonces, pero habiendo sido formado en el siglo pasado, yo decía, pero ir a un profesional de la salud mental, uno tiene, como repito, sus prejuicios, ¿no? Entonces, pero al orar sentí que sí debía hacerlo. Fui a ver a la posta médica de donde vivía, y para mi asombro, en todas las especialidades hay colas, hay que pedir cita y todo lo demás. La especialidad de psicología estaba vacía, no había cola, no había nada. Es más, me comentaba ahí los especialistas que casi nadie iba a ver a la psicóloga, ¿no? Era una psicóloga, una mujer. Y fui y hablé con ella, ¿no? Para no dar los detalles, ¿no? Porque cosas personales, pero ¿sabe lo que me dijo ella? Me dijo, señor, me dice, usted no tiene ningún problema, ningún trastorno mental. Lo único que está pasando usted es ahorita por una angustia, ¿no? Acerca de sus problemas económicos y las cosas del futuro incierto que usted puede ver, ¿no? Lo único que usted necesita, me dijo, es hacer ejercicios de relajación. Y me enseñó ejercicios de relajación, ¿no? Que empecé a practicarlos, ¿no? Y cuando salí de ahí, salí como que me hubieran quitado un gran peso de encima, ¿no? Un gran peso de encima. Entonces, por eso les digo por experiencia propia que realmente no hay que tener miedo, ¿no? De ir a un especialista, ¿no? Y si hubiera tenido un problema, pues mucho mejor, ¿no? Porque hubiera ido a un especialista que me hubiera podido ayudarnos a salir de un problema, ¿no? Entonces le comento eso en forma general nada más, ¿no? Ok, entonces regresamos a la parte ya que vamos a analizar. Punto por punto vamos a ir viendo en cuanto a esto de la salud mental, en cuanto a principios generales. Entonces, empezamos con el primer punto.
Es muy breve nada más el comentario que voy a hacer, ¿ya? Dice, necesita ayuda, hable ahora. Si alguno de ustedes que nos está escuchando en esta grabación siente que necesita ayuda, aunque no esté seguro si es un problema real o de repente solamente es algo transitorio, pero si tiene alguna duda y usted siente que necesita ayuda porque ha tratado de salir de sus problemas y no puede, busque, hable, como dice aquí, ¿no? Necesita ayuda, hable ahora. Busque un número telefónico para llamadas gratuitas en su región, ¿no? Luego al final voy a compartir algunas fuentes, pero todos los países tienen sus centros para solicitar ayuda cuando uno tiene problemas de salud mental, ¿no? Como dice acá, ¿no? Considera la posibilidad de hablar con alguna persona si está luchando con problemas de salud mental. Si tan solo necesita hablar con alguien o si le cede la idea de hacerse daño a sí mismo o a otra persona. Bueno, acá menciona algunos puntos, pero son de otros países. Son de otros países. Luego al final voy a compartir algo de Perú y de Chile también, creo que por ahí tengo algo. Me gusta esta cita de Ander Holland. Los barcos de vela de antaño tenían periodos en los que el viento no soplaba, quedaban a la deriva. Sin embargo, el viento volverá y las velas se inflarán. Ustedes llegarán al puerto. Me gusta mucho esa pequeña cita. Entonces, por favor, si nos está escuchando y siente que necesita ayuda, hable con alguien. Hable con un familiar que usted confíe, con un líder de la iglesia, o busque una ayuda profesional. El segundo punto le toca, creo, Jorge, creo. Sí, sí, correcto. Ok. Bueno, para irme guiando un poco, voy a basarme justamente en el texto y ahí voy a añadir algunos comentarios. Y Claro. obviamente, atento a lo que ustedes también puedan querer añadir mientras estamos viendo este punto. El punto 2 dice como una vasija quebrada. La primera parte dice que realmente, bueno, vamos a leerlo y comentar mejor. Dice, en algún momento de la vida, alguna enfermedad mental afectará a una de cada 4 personas del mundo. Ya, eso no es una cantidad inferior en realidad. 25% en el fondo, es todo el planeta. O sea, contemos la cantidad de personas que hay actualmente, el 25% entonces va a tener en algún minuto algún tipo de afección de que le afecte la salud mental. El año pasado, más de 16 millones de adultos en Estados Unidos sufrió al menos un episodio grave de depresión. Aquí estamos solamente, notemos que aquí estamos solamente de la depresión. Esta estadística no está hablando de la crisis de pánico, de angustia y de todas las gamas que hay de enfermedades de salud mental. Esta es solamente una, no habla de la ansiedad tampoco. Pero ya en este aspecto sí como para tener una idea. Esto a mí me hizo buscar en mi propio país y lo voy a citar porque de alguna Claro, manera claro, sirve como una referencia y quizás claro. para comparar con nuestras propias realidades. Por ejemplo, el año 2020 en abril, en abril de 2021, el año pasado, es decir, eh, 30 y- 32,8%, no el 25%, sino 32,8% tuvo problemas de salud mental. Nosotros somos más o menos en Chile como aproximadamente 17, 18 millones de personas, lo cual significa que más de 4.250.000 chilenos tuvieron algún episodio de salud mental. Entonces, ahora, esto fue el 2021. El 2021 ya fue 6 puntos más que el 2020. O sea, aquí ya se Wow. nota un alza del 2020 a 2021 de 6 puntos, lo cual sube de un 32,8%. Pero al año siguiente, o sea, perdón, el 2021, la cantidad de personas con depresión subió, y noten esto, a un 46,7% Wow. solamente en Chile. Yo no podía creerlo, revisé la cifra porque pensé que me había equivocado. 46,7% de la población chilena en abril de 2021 tenía algún síntoma o más de depresión. O sea, esto un poco confirma lo que mencionamos al principio de que la pandemia
ha intensificado lo que ya estaba, lo ha acrecentado, lo ha multiplicado. Entonces, bueno, estos textos están muy bien diseñados, lo que estamos viendo ahora, y aquí parte con una verdad espiritual. ¿Y cuál es esta verdad? De que cuando Cristo pagó por nuestros pecados, Él no solamente pasó por nuestros pecados, sino que Él pagó por todo el dolor, por toda la aflicción relacionadas con todo tipo de enfermedades. Y esto está en el libro de Mormón, esto no está en la Biblia. Dice, y Él sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Noten la palabra todas, tomando sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Yo me acuerdo que en lo personal, hace muchos años atrás, cuando vi parte del libro de Mormón, siempre me llamó la atención la palabra enfermedades. Yo no podía entender qué tenía que ver el pecado con la enfermedad, o por qué aquí mencionaba enfermedades. Y obviamente al ver este tema, uno entiende que también dentro de la palabra llamada enfermedades, también se aplican las enfermedades de salud mental, que ahora están siendo epidemias. Y son, si lo pensamos bien, son quizás tan o más dañinas que el mismo COVID, por todas las implicaciones que tienen para las personas que lo sufren y también para los entornos de aquellas personas que sufren esto. Sus familiares cercanos, sus amigos, en su trabajo. O sea, esto es una cadena que se genera. No solamente una víctima, es todo lo que ello conlleva. Entonces, aquí lo que está diciendo este artículo de la iglesia es que tenemos que partir de este hecho, que Jesucristo no solamente expió por nuestros pecados, sino también Él expió por todos nuestros dolores y aflicciones de todo tipo. No hay nada por lo cual Él no haya pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace a uno sentir esto? Es que si yo estoy pasando por un periodo de aflicción, de salud mental, por un trastorno o algo relacionado con esto, yo puedo confiar en alguien que pasó por eso y mucho más. Alguien que pasó por esto y lo pudo experimentar y sobrevivir sin morir. Todo es lo que él vivió. Dice aquí el artículo, dado que comprende todas las aflicciones, él sabe cómo sanar a los quebrantados de corazón. Sanar. Ahí hay otra palabra que yo también quiero hacer hincapié. Porque el significado de sanar que usa el Evangelio no es necesariamente el médico, sino que habla de una sanación aún mucho más profunda que la sanación del alma. Y cuando hablamos con problemas mentales es donde el espíritu se ve afectado, pero también afecta al cuerpo y el cuerpo a la mente. Ambos están unidos. Entonces, la única persona, el único ser que nos puede brindar esta ayuda en este trayecto para enfrentar este desafío, aparte de los especialistas que podamos contar, es el Salvador, el que puede sanar nuestra parte espiritual. ¿Qué más me gustaría recalcar acá? Eh, la iglesia llama entonces a todos los miembros de la iglesia y a la comunidad a que nosotros metamos más, y lo llama más compasión y asumir un rol activo para ayudar a todas aquellas personas que están pasando por estas crisis. No como en el tiempo de Cristo, que si había un leproso o se había alguien enfermo, la gente se rehuía. Lo que El Salvador está enseñando es que de alguna manera quizás lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarle, es brindarle, es conocer el tema. Y de hecho yo creo que este es un buen punto de partida, conocer sobre este tema. ¿Qué significan las enfermedades mentales? ¿Qué efectos pueden tener? Informar de esto y compartirlo, orientar, apoyar, escuchar. Y brinda tres cosas. Uno, ser prudente con otras palabras. Y esto es muy, muy importante. Dice, evita las frases que sean potencialmente perjudiciales o negativas y escoja palabras más descriptivas sobre las que observa. Después dice, brinda amistad, escuche con paciencia y sin juzgar. Y aquí esto es muy terapéutico, porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, muchas veces el contar nuestros problemas a alguien que tenemos confianza
es más terapéutico que buscar la misma solución. Incluso a veces uno encuentra la solución a conversar un problema con alguien de confianza y mientras uno está contando, empieza a darse cuenta de dónde podría estar las posibles sugerencias. Y aunque no se encuentre el problema, el hecho de que haya alguien más de confianza que nos esté escuchando, ya eso en sí es un tratamiento, es un paliativo, es un apoyo. Eso calma, baja toda esta crisis en su nivel, atenúa de alguna manera. Dice, ayúdelas a buscar recursos de ayuda profesional si necesitan más apoyo. Aquí me quisiera unir esto con lo que mencionábamos al principio, de que lo que mencionaste tú, Luis, que obviamente si los líderes ven de que, o los amigos, o los hermanos, o los miembros de la familia ven de que esa persona que está con ayuda no sale de su problema, que no es algo temporal, sino que sigue, persiste, pasan los días, pasan las semanas, entonces ya está indicando una luz amarilla. Y que nosotros tenemos la facultad para poder a ellos indicarles y sugerirles que ellos busquen una ayuda profesional en ese sentido. Y el último punto que da, y que también creo que es vital, dice que nosotros también tenemos que no sentirnos mal en darnos un tiempo para nosotros. No podemos ayudar al resto si nosotros no estamos bien. Dice, las limitaciones de la vida terrenal quizás requieran que desaceleremos el paso y recobremos fuerzas en ciertas ocasiones. No es egoísta que dedique tiempo a usted mismo. Ahora, lo que yo entiendo es que darse un tiempo a sí mismo significa que también nosotros necesitamos un tiempo personal para descansar, para meditar, para comunicarnos por la oración, para distraernos también. Y todas aquellas cosas que vamos a ir viendo más adelante seguramente en estos pequeños tips que nos van a indicar cómo podemos nosotros generar una buena salud mental. Porque como muy bien dijo Luis al principio, es muy importante informarnos de los problemas de salud mental con el propósito de también informarnos, informar y apoyar a otros, pero también es importante que aprendamos cómo mantener un autocuidado de salud mental. Así como tenemos que tener cuidados para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud física, también tenemos que tener ciertos tips para cuidar nuestra salud mental. De tal manera que esté en la mejor condición para que nosotros también podamos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas que lo puedan necesitar. Creo que eso sería básicamente lo que trata el punto 2. Ok, Jorge, gracias, gracias. Qué interesante ese título que utilizó el presidente, el elder Jeffrey Holland en su discurso, ¿no? Como una vasija quebrada, ¿no? Ese simbolismo de... Estos son los resultados principales. Un simbolismo del libro de Isaías, ¿no? Donde dice que nos compara a las personas, al ser humano, al pueblo de Dios como vasijas de barro, ¿no? Y que a veces como vasijas de barro nos quebramos, ¿no? Y solamente el Señor puede reconstruirnos, ¿no? Puede sanarnos, puede armarnos de nuevo, ¿no? Entonces qué bonita ese título, ¿no? Como una vasija quebrada, ¿no? Aunque seamos como una vasija quebrada, el Señor nos puede unir, sanar, ¿no? Volver a formar inclusive si fuera necesario. Ok, gracias Jorge. Sí, Jorge. Sí, Luis, bueno, él como médico espiritual tiene ese maravilloso poder, porque cuando uno trata si se quiere una vasija en la casa y uno trata de arreglarla o la pega, siempre se van a notar la punta, nunca va a quedar igual como era antes de. Pero el Señor sí puede hacer eso, sí puede lentamente, el maestro puede ir sanando el alma y puede irse generando este estado en que al final la vasija llegue a quedar casi tan bien o perfectamente bien como estaba antes. ¿Sí? Muy, muy interesante. Gracias, Luis. Así es, gracias Jorge. Muy bien, lo que sucede es que teníamos otro integrante, bueno, tenemos un integrante que hasta ahora no puede acompañarnos, entonces habíamos preparado el tema contando con él, pero para que Juan Carlos no espere tanto tiempo. Juan Carlos, ¿tú podías tocar tu tema, el quinto? Y solo tocas el quinto tema, que era este de aquí, y de ahí ya nosotros continuamos, no hay problema. ¿Te parece, Juan Carlos?
Claro, pero antes me gustaría, Claro, me gustaría poder compartir algunas cosas. Mientras estaba escuchándolo a Jorge y también a ti, se me venían algunas cosas a la mente. No tengo exactamente el capítulo o el versículo, pero sí sé que está en tercer Nefi, ¿no? A partir del capítulo 11 para adelante, cuando el Salvador viene a América, ¿no? Y dice que cuando él quería ascender, vio que muchos estaban tristes y él entendió sus corazones y dijo, bueno, ustedes quieren que yo haga lo que hice en Jerusalén. Entonces dijo, ¿no? Si tienen personas con enfermedades, cojos, mutilados, atrofiados o afligidos de alguna forma, traerlos a mí y yo los sanaré. Cuando habla de atrofiados o afligidos de alguna manera o de alguna forma, yo lo relaciono con la salud mental también. Y Cristo es el único que puede realmente darle una sanación completa, plena a las personas. ¿Ok? Y, ajá, a ver, vamos a ver. Ahí está, dice, ¿no? Tenéis enfermos entre vosotros, traedlos aquí. Tenéis cojos o ciegos o lisiados o mutilados o leprosos o atrofiados o sordos, a quienes estén afligidos de alguna manera, traerlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros, mis entrañas rebosan de caridad o de misericordia, perdón. Bien, eso es algo muy importante, ¿no? Que debemos de entender de que realmente la sanación plena la encontramos en Cristo, ¿no? Y debemos de ir a Él, ¿cierto? Como una vasija quebrada, ¿no? Como bien dijo Jorge, ¿no? Nosotros a veces queremos reparar las tazas que se nos rompen por acá, por allá, y siempre va a quedar ¿no? Una grieta ahí porque no queda perfecta. Pero Cristo es el alfarero, ¿no? Y Él puede restaurar, tomar el barro y volverlo a formar y sin dejar ninguna grieta, ninguna huella, ¿no? Él sí tiene una sanación perfecta para cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, algo que también es que debemos de tener bien en cuenta, bien claro, es que, y todos sabemos que el cerebro es la que emite mensajes a todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O sea, si se mueven los brazos, las piernas, o movemos la cabeza y hacemos muchas cosas, es porque el cerebro está emitiendo ciertos mensajes u órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que si una persona de alguna u otra manera pues tiene un trastorno en el cerebro, está dañado en algunas partes del cerebro y tiene problemas o enfermedades mentales, eso obviamente va a repercutir y va a emitir mensajes erróneos en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos van a sufrir, van a padecer de alguna u otra manera, ¿no? A veces ya no podemos hablar bien, claro. A veces de repente tenemos dificultades con movimientos o flexibilidad de los miembros, ya sea superiores o inferiores. Pero siempre va a haber alguna anomalía biológica o física, ¿no? Si nuestra mente tiene ciertos problemas que le están atrofiando, ciertas enfermedades que no permiten, como quisieran algún cortocircuito en nuestros cerebros
y entonces empezamos a electrocutar poco a poco a cada uno de los miembros, ¿no?, que está en nuestro cuerpo. Pero a pesar de todo ello, el Salvador sabe cómo restaurarnos, ¿no? Él sabe cómo dejarnos bien totalmente, cómo sanarnos en su cabalidad, su plenitud y de una manera perfecta. Bueno, eso quería comentar un poquito. Ahora, con respecto al tema que me ha tocado, me gustaría que puedas, ¿Una pantalla? por favor, Ok. le pones una letra media grandecita, porque ahí estoy fallando la vista, aún cuando estoy con lentes. Me gusta la imagen, mira. Sí, Bonita, es ¿no? interesante esto. Es interesante esa imagen porque refleja, ¿no? Refleja que el Señor siempre está con las manos extendidas para que nosotros podamos cogernos y caminar junto con Él, ¿no? Dejarnos llevar por Él. Y esa imagen se me viene a la mente también la imagen de Pedro cuando está con su mano agarrado de la mano de Salvador para que lo saque del fondo del mar, ¿no? Pero lo interesante es que el Salvador no extendió su mano para sacarlo a Pedro del mar, ¿no?, cuando se está hundiendo, sin esperar primero que Pedro diera gritos y dijera: Señor, ayúdame, que me estoy hundiendo. O sea, cuando el Salvador vio que Pedro tuvo la disposición de llegar a Cristo, entonces Cristo recién estiró su mano y lo sacó. Eso me trae a la mente de que Cristo no sanará a las personas que no quieran ser sanadas. O sea, las personas tienen que buscar al Salvador para que ellas realmente reciban la sanación que necesitan. Acá el título dice que las personas que tienen esas dificultades deben de centrarse en llegar a ser semejantes al Salvador, en vez de tan solo cumplir tareas. A veces las personas que tienen o que padecen esos tipos de trastornos o dificultades mentales se ven limitadas en su capacidad y no cumplen las cosas que quieren hacer, ¿cierto?, que tienen planeado hacer. Y se esmeran mucho por cumplir cada tarea que tiene que realizar. Y su concentración, sus esfuerzos van direccionados justamente a eso, ¿no?, a cumplir sus tareas. Pero lo que el Salvador espera es que nos centremos en llegar a ser más semejantes al Salvador, a pesar de las limitaciones que podemos tener. Y me gustaría leer algunas partes nada más, no todo, sino algunas partes que estaba leyendo, a ver si lo puedo, a ver. Gracias, Luchito. Ahí dice, ¿no?, en momentos de dificultad podemos sentirnos abrumados al querer cumplir aún con las tareas pequeñas. En tales momentos podemos concentrarnos en lo que estamos llegando a hacer y no tanto en las tareas que logramos completar. Jesucristo enseñó: por lo tanto, ¿qué clase de hombre debéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Es interesante que el Salvador nos invita y nos desafía a que nosotros lleguemos a ser como Él es. Él espera que nosotros nos centremos más en esforzarnos a fin de poder lograr asemejarnos o parecernos más a Cristo. Aún cuando las personas que tengan esas dificultades, de la cual se ha estado hablando anteriormente,
se espera de que ellos puedan hacer un esfuerzo a fin de que puedan acercarse más a Cristo, puedan asemejarse un poco más a Él, esforzándose en vivir de una manera más correcta, ¿no? Un momento. Tengo algunos problemas acá con algunas personas que están hablando. Ok, estaba comentando Juan Carlos. Este tema aquí es interesante, que estaba comentando Juan Carlos acerca de tener cuidado de no, a veces uno se vuelve muy ansioso, ¿no? A veces cuando somos muy perfeccionistas queremos cumplir con todo, ¿no? Y eso también puede llevarnos a la ansiedad, ¿no? Eso es lo que aquí trata de, de tocar este punto, ¿no? Que estamos aquí analizando. Sí, Juan Carlos, activa tu sonido. Bueno, sí, mencionaba de que lo importante es que nosotros o las personas que están pasando por esa dificultad, por esos momentos difíciles, puedan recordar, ¿okay?, que nuestra senda del discipulado es un proceso, ¿ok? Es un proceso y que nuestro progreso se produce a lo largo de toda la vida, ¿ok? O sea, eso quiere decir de que realmente toda nuestra vida vamos a seguir avanzando, ¿no? Como dijo El Salvador en las Escrituras, línea por línea, preceptos por preceptos, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá. O sea, debemos de esforzarnos en recordar realmente que la senda del discipulado, pues, es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. Y posiblemente eso dure toda nuestra vida y aún más allá, ¿ok? A eso se le llama lo que es la conversión. Y eso es lo que la mayoría de nosotros debemos de procurar tener, ¿no? De esforzarnos por convertirnos más a Salvador. Y a pesar de la discapacidad o de los problemas que podamos tener, debemos de tratar de emular, ¿no?, el ejemplo y de imitar el modelo del Salvador. Ahora, yo quiero, hay una parte acá donde dice, ¿no? Tanto la paciencia como la diligencia son aspectos importantes del proceso. O sea, hay dos cosas muy importantes que todos debemos tener para poder llegar a ser más semejante a Cristo. Y uno, dice, tener la paciencia. O sea, no debemos esperar de que podamos lograr todo así, en un santamén o de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que ser pacientes, aún con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces en las circunstancias que tiene la persona, que se encuentra la persona, al estar con esa dificultad o esa enfermedad o ese trastorno mental, entonces él tiene que ser paciente aún consigo mismo. Tiene que entender de que no todas las cosas lo va a lograr de golpe, sino que tiene que avanzar poco a poco, pero de una manera diligente. ¿Qué significa diligente? Constante, ¿no? No dejarlo de hacer. Entonces, eso es algo muy importante que va a ayudar en el proceso de su sanación, tanto mental como física y espiritualmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esos problemas o esos trastornos mentales, de alguna u otra manera, puede también afectar su aspecto espiritual. Porque de repente ya
ya no está centrado en, en las cosas espirituales, de repente ya deja de leer las escrituras porque de repente ya no las comprende mejor, ya no son tan claras como antes. Entonces de repente hasta deja de orar porque tal vez le está afectando su forma de hablar o de ordenar sus pensamientos. Entonces de alguna manera, aunque no se quiera, eso puede afectar su vida espiritual. Y es por eso que es importante que se centren en llegar a ser más semejantes a Cristo para que pueda de esa manera lograr esa sanación que se espera, que es una sanación plena y completa. Ok, bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Quisiera comentar dos puntos nada más. Estaba recordando, en preparación para este episodio, estaba escuchando una psiquiatra española muy buena, muy buena realmente, ¿no? Mencionaba ella de que las personas que llegan a desarrollar cuadros de ansiedad generalmente son aquellas personas que son muy perfeccionistas, ¿no? ¿Y qué sucede? De que a veces dentro de la iglesia, no sé si nos hemos dado cuenta, a veces hay personas que como que hacemos una lista de todo lo que debemos de hacer, ¿no? Como miembros de la iglesia, todos los deberes que tenemos, ¿no? Hay que orar, estudiar las escrituras, historia familiar, un montón, un sinfín de tareas, ¿no? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Sobre todo quienes más sufren cuadros de ansiedad son las mujeres, ¿no? Porque tiene que ser la esposa perfecta, la madre perfecta, si tiene un llamamiento, cumplir perfectamente con su llamamiento y todo lo que se espera de ellas, ¿no? Entonces, lo que mencionaba esta psiquiatra es de que cuando una persona es muy perfeccionista, puede llegar a un punto en que presente cuadros de ansiedad, ¿no? Y empieza a padecer de trastornos de ansiedad, ¿no? Que van a afectar su vida emocional, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante este punto que analiza aquí Juan Carlos, porque lo que dice aquí es que no hay que concentrarnos en ser discípulos de Cristo, seguir camino de la conversión, no es cumplir con una lista de tareas, sino es llegar a ser como el Salvador, ser como Él, ¿no? Yo puedo cumplir todas las tareas que la iglesia se me enseña, pero ¿qué pasa si no soy paciente, si no soy amoroso, si no soy comprensivo? Yo no soy como el Salvador, no desarrollar los atributos que tiene el Salvador. Entonces, este es muy importante, ¿no? Este punto que se menciona aquí. No sé si Jorge quería mencionar algo antes de pasar al siguiente punto. Tu audio está apagado, Jorge. Lo que tú mencionas, Rey, lo que decía esta profesional, creo que es muy cierto. Es muy fácil, sobre todo con los parámetros que la iglesia nos presenta, de todas las expectativas y todo este progreso, confundir perfección con excelencia, ¿no? Es muy fácil. Yo diría que ese es un mal que se repite muchísimo y que cuesta darse cuenta que es algo que está incorrecto. Eh, Porque nunca vamos a alcanzar el grado de perfección aquí en esta tierra por la misma mortalidad. Lo que sí podemos alcanzar es la excelencia. Pero es muy cierto, eso me hace recordar una etapa de mi vida en que realmente uno estaba con todo este fervor de cumplir con todo y se exigía al máximo y si no lo lograba, bueno, con facilidad entrar en cuadros de molestia con uno mismo, de exigirse uno mismo, de volverse impaciente con uno mismo y que lo que después hace que tú te vuelvas impaciente con los demás también, empezando con tu propia familia, con tu círculo cercano. Entonces genera toda una suerte de puros males que no redundan en nada porque al final terminas ansioso, terminas deprimido, incluso deprimido, no en el sentido clínico, pero sí muy desanimado y creyendo que al final tú nunca vas a lograr eso, porque al final nunca lo vas a lograr. Bajo esa tremenda vara de perfección, nunca nadie lo va a lograr. Entonces, salvo Jesucristo, obviamente, pero nosotros no somos el Salvador, no tenemos esa, o sea, no somos el Hijo de Dios. Nosotros somos hermanos de Él, pero estamos en este proceso en que estamos siguiendo el ejemplo de Él. Pero incluso el mismo Cristo, recordemos que Él tuvo que aprender de gracia en gracia. O sea, Él siendo Dios, con su ejemplo nos enseñó que tiene que ser por etapas, que tiene que ser un proceso. Como dijo muy bien Juan Carlos, tiene que ser con
con constancia, ¿verdad? Eso es lo que sí tenemos que hacer. Y bueno, ir mejorando y subiendo, no es la perfección, perdón, la excelencia no es una línea recta, es una línea recta que sube aquí, baja un poco, pues sube, y esa es la idea, esa es la idea de la excelencia. Sí, yo creo que nos evitaríamos, si entendiéramos este principio, nos evitaríamos un montón de problemas, de malos ratos, de desánimo inútil, porque no conduce a nada. La excelencia sí, el trabajar por algo, el ser sistemático, el ser enseñable por el espíritu, eso sí. ¿Ah? Y es una buena forma de evitar de caer en trampas mentales. Sí, Eso, Luis. gracias. De hecho, hay un estudio en Estados Unidos de hace muchos años en cuanto a la comunidad santo de los últimos días, y le llamaron el perfeccionismo mormón. ¿Y qué decía? De que aunque la doctrina no lo enseña, ni la iglesia lo enseña, pero en muchos miembros hay este afán de ser perfecto en el sentido no así, absoluto, y que los demás nos vean como que todo cumplimos con todo, ¿no? O sea, hay una expectativa en nuestra comunidad de que nos vean todo como el padre perfecto, el esposo perfecto, el líder perfecto, el maestro perfecto. O sea, que sin ningún tipo de defectos, ¿no? Y que esto lleva a muchos miembros justamente a eso, ¿no? A la depresión, a la ansiedad, sobre todo en las mujeres, entre las mujeres santas de los últimos días, ¿no? Pero este especialista que es miembro de la iglesia, ¿no? Menciona que esto no lo enseña la doctrina ni los líderes de la iglesia, sino es una mala interpretación del perfeccionismo que nos pide el Señor en el sentido de progresar, ¿no? De avanzar. Tan es así que este tema lo habló el presidente, justamente el presidente Nelson. Cuando grabamos, subamos el video, voy a poner el enlace. Hay un video, una conferencia general que el presidente Nelson habla de sobre la perfección, justamente, en busca de la perfección. Y ahí el presidente Nelson separa la perfección mortal y la perfección divina. Entonces, dice el presidente Nelson, ya hace esa separación y qué es lo que el Señor espera de nosotros en esta vida y lo que se va a lograr después de esta vida, ¿no? Y me pareció muy interesante ese tema, ¿no? Pero les dará para otra oportunidad también, podremos hablar de otra oportunidad de repente de este tema tan interesante acerca de la perfección, el perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que debemos ser perfectos en esta vida, ¿no? Y este artículo del presidente Nelson es excelente porque nos da muchas luces sobre este punto, ¿no? Ok, entonces regresamos al Zoom y ahora vamos a retomar un tema que le tocaría en este caso a Jorge. Tocaba el punto 4, creo, Jorge, ¿no? Correcto, ¿Sí? Ok, correcto. tú me avisas si deseas que lo muestre o si solamente... Sí, mejor mostrémoslo. Ok, lo pongo en pantalla. Aquí está. Bueno, creo que este título destruye muchos mitos, esencialmente hablando, porque dice, recuerden que hay muchos factores que contribuyen a los problemas de salud mental. Eh, Lamentablemente, debido a la ignorancia general y lo que nosotros también desconocemos, y también de las tradiciones que todavía hasta nuestros días llegan un poco, eh, hay muchas falsedades con respecto a este punto. Me gustaría leer un poco, si tú me puedes subir un poco el texto. Claro. Gracias. Dice en Juan 9:2, los discípulos de Salvador le preguntaron en cuanto a un hombre, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le respondió y enseñó, ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gracias a esa breve conversación aprendemos que muchas aflicciones, entre ellas los problemas de salud mental, no son consecuencia del pecado y pueden sanar. Entonces, esto me recuerda todos los prejuicios que había en el tiempo de Cristo, que si alguien tenía alguna afección mental, alguna afección de un tipo que le hiciera comportarse no normalmente, perdón, le referían inmediatamente a que era el demonio, a que era el pecado, que esa persona cometió algo malo, ¿ya?
Y también de alguna manera yo creo que también eso también puede pasarnos a nosotros en general. ¿Ya? Pero aquí lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado con eso, ¿ya? Que no son consecuencias del pecado y que pueden sanar. Ese es el otro punto. Dice aquí hay muchos factores que pueden contribuir a los problemas de salud mental, los de índole genética. Ese es uno de los puntos. Justamente estaba viendo uno de los videos que nosotros estábamos comentando de este experto y anoté la definición que dio él. Y justamente la definición que da este experto coincide con lo que estamos viendo aquí. Un segundo para ubicarla. Aquí está. Bueno, voy a ir a esta y después voy a ir a lo que dijo el experto. Dice, hay muchos factores que pueden contribuir a los problemas de salud mental. Los de índole genética. 2, los factores ambientales. 3, los accidentes incapacitantes. 4, las circunstancias de la vida. Y 5, en ocasiones, la decisión. Nuestras decisiones. ¿Ya? Ahora, eso lo quiero conectar con lo que dijo este experto. No tengo su nombre en este minuto. Pero él dijo lo siguiente, él leyó, tampoco fue su definición propia, sino que él la leyó de un manual que tienen los psicólogos y psiquiatras que se llama DSM. Y voy a citar la definición, él la leyó textualmente y coincide perfecto con esto. Dice en cuanto a trastorno mental, entonces él buscó trastorno mental y aparece lo siguiente, abro comillas, condición de salud caracterizada por una alteración significativa en la cognición, la emoción o la conducta del individuo. Cierre comillas. Esa definición que dio él está en perfecta armonía con lo que está acá. Ahora, él señalaba que, bueno, voy a repetir la definición, dice, condición de salud caracterizada por una alteración significativa. Y cuando la definición habla de alteración significativa, significa que es un trastorno que produce un efecto en el tiempo. Y mencionaba justamente que los factores que pueden ser... y él decía que los problemas mentales son multifactoriales, es decir, más de un elemento que se conjuga para crear esta distorsión de la salud mental. Casi todo el tiempo, yo diría, son varios. Y ahí justamente menciona lo mismo que aquí estamos viendo. Factores genéticos, factores mentales, ¿ya? La niñez, la adolescencia, la adultez, está todo muy bien indicado. Y cuando habla de la cognición, dice que esta alteración puede afectar la cognición, dice que puede afectar la memoria, nuestra concentración, afecta nuestro desempeño, hasta incluso el contenido de lo que pensamos. O sea, no solamente, o sea, comienza en la mente, comienza en el cerebro, pero al final esto se expande, si persiste y no se trata, esto termina afectando todo. O sea, llega un minuto, como decía tanto Luis como Juan, llega un minuto en que la persona está bloqueada, está paralizada, no puede funcionar normalmente, no puede continuar con su vida. Claro, eso es lo que justamente él decía. Y bueno, y aquí comprobamos que la definición que está dando aquí la iglesia explicando este punto es muy cierto, y que está respaldado incluso por lo que dicen los expertos y el DSM en este caso, que es este diccionario de consulta que ellos tienen. Después dice que más allá de los factores que contribuyen al problema, podemos obtener fortaleza de Salvador para tener esperanza y ser sanados. No debemos concluir de forma automática que alguna dificultad con la salud mental haya sido ocasionada directamente por un pecado o que refleje una debilidad de carácter. Entonces, por eso en el punto 2 que me tocó dar, se dice que no tenemos que decir palabras negativas o cosas que hieran, porque realmente nosotros no nos podemos constituir en jueces
decir, ya, esta persona tiene este trastorno porque cometió un pecado grave, porque violó tal ley, o porque simplemente es muy débil. Eso no es así, ¿ya? Y eso lo quiero conectar con cuando los líderes, por ejemplo, están ministrando, están ayudando a un hermano, le están apoyando, pero el problema sigue y sigue y sigue, cosa que normalmente debería ya haber habido algún cambio en ese sentido, pero sigue, lo cual significa entonces que ya ahí no es problema de solamente debilidad de carácter de la persona, sino que puede haber ahí algún indicio, algún síntoma que requiera que este hermano o hermana necesite algún apoyo profesional en ese sentido. ¿Mm? Eh, Quisiera también añadir un poco al punto 2 que me faltó mencionar. Cristo es el sanador, él es el único que puede sanar el alma desde dentro hacia afuera. Pero también tenemos que ser juiciosos y saber de que el Señor también ha puesto como elementos de apoyo esta guía profesional que puede servir de mucho para iniciar este proceso, para que llegue al final tanto la sanación mental, el orden de vida de la persona, que es lo que la psicología puede aquí apoyar, por un lado profesional, en la parte mental, psicológico, y por otro lado la sanación final, que es la que el Señor produce en el alma, ¿ah? Que ningún médico puede realizar. Entonces yo creo que aquí está el equilibrio perfecto. Eso es lo que podría agregar. Gracias, Jorge. Cierto, cierto. Ahí ese punto no hemos tocado, ¿no? Eh, como estamos hablando de problemas de trastornos mentales, por un lado, pero en el otro lado positivo, una salud plena mental incluiría de hecho la salud espiritual, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, la parte espiritual. Yo quisiera, me vino a la mente ahorita que estaba escuchando hablar a Juan Carlos y a ti, Jorge, esta escritura y lo delicado que es cuando tenemos un problema, un trastorno mental y no lo tratamos. ¿Cómo se comunica el Señor con nosotros? Doctrina y Convenios 8.2 dice, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Y aquí este es el espíritu de revelación. Y estamos leyendo que los trastornos mentales afectan mi manera de pensar y mis emociones. Entonces, si se afecta mi manera de pensar y mis emociones, pierdo la conexión, puedo perder esa conexión. Por eso es la importancia de tratar esto, ¿no? De lo contrario, vamos a ver interrumpida o vamos a decir con interferencia la comunicación divina, ¿no? Entonces es tan importante esto, ¿no? De buscar nuestra salud mental y emocional, ¿no? Eso quería mencionarlo, se me vino a la mente a la hora que estamos conversando. Bien, amigos, continuamos entonces. Yo voy a tocar ahora este punto de aquí, el tercero, ¿no? Y de ahí voy a pedirle a Juan Carlos que nos ayude con el tema que iba a tratar él acerca de la empatía, y luego Jorge también, ¿ya? Para poder participar, hacerlo en forma equilibrada. Bien, este de aquí me pareció muy interesante. Sinceramente no me había percatado de esta escritura que vamos a leer aquí. Es interesantísimo. Dice, acepte que la sanación podría ocurrir en varias etapas. Esto ya lo mencionó Juan Carlos, ¿no? Así como hay ciertas enfermedades físicas que requieren un tratamiento a largo plazo, no es que yo me sane en un día, 2 días, ni una semana, ¿no? Por ejemplo, yo sufro una gastritis, posiblemente el tratamiento va a ser bastante extenso, ¿no? Y así, como cualquier otra afección física, ¿no? Biológica. Entonces, igual como bien mencionó Juan Carlos, ¿no? Si yo llego a padecer un problema de afección mental, la curación de esta puede llevar tiempo, ¿no? Puede llevar tiempo y no hay que desesperarnos, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho esta sección que dice, ¿no? Acepte que la sanación podría ocurrir en varias etapas. Y me impresionó esto. La verdad que yo he leído varias veces, pero nunca me había percatado de esto. Cuando Jesús sanó a un ciego, al principio, este veía los hombres, pero como árboles que andan. Imaginen, El Salvador puso sus manos, lo sanó, pero todavía no podía ver bien, veía borroso. Y Jesús dice, uy, perdón, perdimos a Carlos. Ahí está Juan Carlos. Dice, Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos
y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Me quedé impresionado, la verdad que yo se me había pasado por alto esta escritura, ¿no? O sea, el Señor tuvo que bendecirlo 2 veces. A la primera que lo bendijo, no llegó a sanarse completamente. Cuando sanó a la mujer que padecía de flujo de sangre, fue después de 12 años. Esos relatos nos recuerdan que la sanación, ya sea física, emocional o mental, puede suceder en etapas y quizás no ocurra rápidamente. Algunas sanaciones no sucederán hasta la resurrección. Esto es otra cosa muy importante. No lo hemos mencionado, pero lo hemos dado a entender. Hay algunas afecciones de salud mental, sobre todo las que son de origen biológico o químico cerebral, como la esquizofrenia y otras de ese tipo, que son de origen netamente biológico, que no van a tener una sanación en esta vida, que vamos a recibir tratamiento, sí, para ayudarnos a llevar una vida lo más normal posible, mas no habrá una curación plena en esta vida. Y ese caso, esa sanación tendrá que esperar hasta la resurrección, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante este pequeño punto que es muy breve realmente, muy, muy breve, pero muy significativo, ¿no? Entonces, la sanación puede requerir tiempo, fe, tratamiento, bendiciones de salud, la oración. Y algunos males no podremos recibir la sanación sino hasta después de esta vida, ¿no? Pero sí podemos recibir la fortaleza del Señor y la ayuda para sobrellevar este mal, ¿no? Ok, amigos, no sé si hay algo que quieran agregar, Juan Carlos, Jorge, antes de pasar al siguiente punto. No, potente nomás y muy claro. Ok, listo. Entonces, pasamos ahora, Juan Carlos. Sí, adelante, Juan Sí, Carlos. voy a comentar algo. Claro, claro. Definitivamente, ¿no? Una persona que padece ese tipo de enfermedades o de cualquier otra índole, puede recibir bendiciones de salud, pero no necesariamente esa bendición de salud lo va a sanar de inmediato, ¿no? A veces la voluntad del Señor es que todavía continúe así en ese estado un poco más, y esta persona va a requerir de otra bendición o de más oraciones, de repente ayunos, para que esta persona se pueda recuperar totalmente. O es de una manera paulatina que incluso hasta le puede llevar toda su vida. No sé si comentarles una experiencia que pasé en la misión. Yo estaba en mi cuarto con mi compañero un día, era temprano, serían las 8 de la mañana más o menos, y toca la puerta. Cuando abrí la puerta era una hermana. Esta hermana pues nos comentó que su abuelita, ella le llamaba a mi mamá porque la había criado, ya su abuela era ancianita, y nos dijo que estaba muy delicada de salud, muy malita, y pidió que nosotros pudiéramos darle una bendición de salud. Entonces le dijimos que íbamos a ir. Bueno, ella se fue. Después de un rato, después de desayunar, nos fuimos a darle la bendición de salud. Esta hermanita estaba en cama, no podía levantarse, no podía caminar. Y yo la conocí porque ella era una abuelita bien, bien activa, ¿no? Era, creo que, la que llegaba primero a las reuniones. Y, y cuando la vi así postrada, tuve un sentimiento. Y mi compañero ungió, y después de la unción yo di la bendición. Pero cuando puse mi mano sobre la cabeza de esta ancianita, me quedé callado algunos segundos. No podía hablar.
hasta que mi lengua fue desatada. Y más o menos dije algo como esto. Dije, hermana, la llamé por su nombre, el Señor sabe del amor que usted le tiene y del deseo de servirle, pero su enfermedad le impide cumplir con esto. Y Él es tan misericordioso con usted que le va a dar la oportunidad de servirle. Entonces yo le dije en ese momento, bueno, el Espíritu fue el que habló en verdad, porque dije, esta misma noche su espíritu saldrá de su cuerpo e irá al mundo de los espíritus y podrá servir y enseñar el evangelio a aquellos antepasados que murieron sin el conocimiento de la verdad. Usted tendrá la oportunidad nuevamente de servir a Dios, que su cuerpo mortal impediría hacerlo. Y bueno, terminé de dar la bendición y nos fuimos. Y la hija nos dijo, Elder, ¿qué pasó? Usted mató a mi mamá. Entonces yo agarré las escrituras y abrí exactamente en el versículo que tenía que leer, donde decía, y el que tiene fe para ser sanado y no está señalado el día de su muerte, sanará. Entonces le dije, ¿no? Todos tenemos nuestro tiempo señalado. El Señor sabe hasta dónde vamos a vivir en esta tierra. Y no podemos ir en contra de la voluntad del Señor. Y diciéndole esto, salimos y volvimos al cuarto. Cuando ya llegó la noche, comencé a pensar en lo que había sucedido en la bendición de salud. Ya dije, ¿qué habrá pasado, no? Pero ahí no me quedó, no fuimos a ver, no me atreví a visitar a la hermana. Pero al día siguiente fuimos muy temprano. Y cuando llegamos, vimos que estaban haciendo los preparativos para el velatorio, ¿no? Y en verdad esa noche había fallecido. Y yo pude sentir de que eso es lo que significa esa parte que leíste, ¿no? Que aún puede ser hasta después de la resurrección, su sanación, ¿no? Ella murió con esa enfermedad. Pasó un buen proceso, se le dieron bendiciones, se oró por ella, se ayunó por ella, pero su sanación no se dio hasta después de su muerte. O sea, y es algo bien poco extraño en el sentido de que cuando el patriarca puso sus manos sobre mi cabeza y me dio una bendición de salud, o perdón, mi bendición patriarcal, me dijo, asumirás con el don de sanidad. Y cuando me ocurrió esto, yo decía, ¿cómo es la...? Entonces, ¿en qué consiste el don de sanidad? Yo pensé de que era poner las manos y levantar a las personas que estaban mal. Pero después entendí, con esta experiencia y con otras que pasaron en la misión, que el don de sanidad va mucho más allá de esta vida mortal. No necesariamente debemos sanar el cuerpo físico o la mente, sino el liberarlo de sus enfermedades, de sus dolencias, también es una forma de sanidad para ellos. Y esto me ha hecho acordar esa experiencia, ¿no? Eso que has leído, ¿no? De que la sanación es un proceso que le puede tomar incluso toda su vida. Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, de hecho, es buen tema que has tocado, que sería bueno para un episodio hablar de las bendiciones de salud y de lo que el catolicismo le llama el exorcismo, ¿no? Podemos hablar de las bendiciones de salud y la expulsión de espíritus inmundos, ¿no?
es un tema que casi no se trata y hay información en las escrituras, en las enseñanzas del profeta José Smith y en otros materiales. Un tema para analizar, ¿no?, ampliamente. Bien, entonces, Juan Carlos, la última parte tocaba... Sí, sobre la empatía. Ajá, Esa, dice, no, reciba la la divina empatía del Salvador. Quiero empezar con una escritura que está en Mosía. ya, Si no me equivoco, está en el capítulo 18, ¿no?, de Mosía. Hay una parte en la que yo le llamo los convenios bautismales, ¿no? Cuando Alma le comienza a hacer algunas preguntas a aquellos que lo estaban escuchando antes de entrar a las aguas del bautismo. Exactamente ahí. Gracias, Luchito. Dice bien claro en el versículo 9, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesiten de consuelo. Bueno, la escritura sigue, pero yo me quiero detener en esas dos partes. Y estáis dispuestos a llorar con los que lloras y a consolar a los que necesitan de consuelo. Cuando una persona está dispuesta a llorar con los demás que están llorando y está dispuesta a consolar a alguien que necesite desesperadamente consuelo, no es nada más, no es nada menos que la empatía. Y hay una definición muy interesante en ese artículo acerca de la empatía. ¿Qué cosa viene a ser la empatía? Aún cuando nosotros entendemos esa palabra, sabemos su significado, pero vamos a verlo desde el punto de vista del Señor, ¿ok? Y dice, ¿no?, la empatía es la capacidad, imagínense, es la capacidad de ser sensible a las emociones de otras personas y de comprender lo que éstas podrían pensar o sentir. La empatía es una capacidad que de repente no todos las tenemos. No todos tenemos de repente esa capacidad. Porque si toda la humanidad tuviéramos esa capacidad de ser sensibles a las emociones, al sufrimiento de las personas y de comprender lo que está sintiendo o pensando, entonces no estuviéramos pasando por tantos problemas en el mundo como las guerras, el racismo, lo que es bueno, el hacer excepciones de personas, la indiferencia, ¿no? Entonces, esta capacidad solamente la desarrollan aquellos que se esfuerzan en ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, en Alma, justo así, ahí está la escritura, en Alma en el capítulo 2, versículo 11 y 12, menciona que Cristo, dice él, saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Imagínense, ¿no? Él ha pasado por todo lo que un ser humano puede pasar en toda su vida. E incluso me atrevo a pensar de que de repente haya experimentado los problemas de trastornos mentales en algún momento. Porque dice de todas clases. No menciona ciertas cosas, sino todo. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Ok? En el versículo 12 menciona, hay una parte, dice,
dice, no, para soltar, ¿con qué propósito lo ha hecho? O pasó todas estas cosas, dice, con el propósito de soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Es interesante que Cristo tuvo que padecer todas las cosas que como seres humanos padecemos y podemos padecer en algún momento, para que Él pueda saber cómo socorrernos, para que Él pueda ser empático con nosotros, para que nosotros podamos recibir la divina empatía que viene del Salvador. Él descendió debajo de todas estas cosas para que Él pudiera sentir lo que nosotros sentimos, para que pueda saber de nuestra preocupación, de nuestras dolencias, de nuestros problemas, para que Él sepa cómo socorrernos, porque Él se pone en nuestro lugar también. Y la expiación justamente del Salvador, como lo mencionó Jorge, no solamente es para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado a través de un arrepentimiento sincero, sino que también se aplica a todas las debilidades que nosotros podemos tener como seres humanos, a todas las enfermedades emocionales, mentales y dolencias físicas. Entonces, Él es un ser que nos conoce a la perfección y sabe de los problemas que pasamos y vivimos. Por eso es importante que todas aquellas personas que están pasando por estos problemas mentales recuerden de que el Salvador tiene empatía por ellos también y que Él sufrió todas estas cosas para que sepa cómo socorrerlos en estos problemas que están viviendo hoy en día. Importante es que nosotros vayamos a Salvador y le digamos como Pedro, Señor, sálvame. Cuando nosotros hacemos esto, Él será empático con nosotros y nos dará la mano y nos sanará. Porque Él espera que cada uno de nosotros estemos bien. Él quiere que todos participemos del don celestial. Él quiere que todos seamos felices, que todos tengamos gozo. Y el gozo pleno lo podemos tener cuando estamos totalmente sanos en todos los aspectos de nuestra vida, emocional, mental, física y espiritualmente. Es lo que quiero compartir con ustedes. Gracias Juan Carlos. La expiación, ¿no?, del Salvador. Me toca a mí el último punto, que es procure llorar con los que lloran. Es muy, muy cortito, ¿no? Sugiero a los que nos están viendo que puedan ver este video. Es de un padre de familia, cómo perdió a su hijo y la crisis que pasó y cómo un amigo y otros miembros de la iglesia le ayudarán a superar su crisis, ¿no? Yo quisiera leer esta parte nada más, aunque ya lo mencionó en parte Juan Carlos, ¿no? Procure llorar con los que lloran. Como discípulos de Jesucristo hacemos convenio de llorar con los que lloran. Habrá momentos en los que veremos claramente cómo podemos ayudar a alguien. Sin embargo, muchas veces llorar con los que lloran no significa tener la respuesta correcta a una pregunta o brindar a la persona el recurso perfecto. En muchas ocasiones llorar con los que lloran requerirá escuchar, esperar, tratar de entender y apoyar a la persona en su proceso.
Los amigos de Troy lo acompañaron tras la muerte de su hijo. Esto es cierto, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales una persona está pasando por una situación que no hay palabras que puedan consolarle. No hay palabras que puedan ayudarle a superar algo. Es imposible. Lo único que quiere es acompañarles, ¿no? En su dolor, ¿no? Eso me trae a la mente lo que pasó con Lázaro, ¿no? Recordando que Cristo eran tres hermanos, ¿no? Marta, María y Lázaro, ¿no? Eran sus amigos más cercanos del Salvador, ¿no? Y cuando Lázaro fallece, él se acerca y se acerca a su hermano y le dice al Señor, si hubiera estado acá, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y estaba llorando Marta y María, ¿no? Y en la escritura dice algo muy bonito, dice que el Señor se conmovió su espíritu, y hay un versículo que solamente dice, y Jesús lloró, nada más dice así, lloró. Entonces para mí ese versículo es impresionante, porque, o sea, y grafica lo que dijo, el tema que tocó Juan Carlos acerca de la empatía, ¿no? El Salvador, que conoce todas las cosas, tenía todo el poder, sabía que en unos momentos iba a revivir a Lázaro, y otra vez iba a poder abrazar a sus hermanas y a él, ¿no? Pero a pesar de eso, en ese momento el Salvador sintió lo que sentían sus amigas, ¿no? Sintió su dolor, su pérdida, ¿no? Su tristeza, y se conmovió y lloró con ellas. Entonces, no las trató de consolar con palabras en Salvador, no les dijo yo lo voy a revivir, no, simplemente lloró con ellas, nada más. Entonces grafica en su vida realmente este principio, ¿no? A veces solamente nos queda acompañar a la persona. Y como dijo Jorge antes, ¿no? A veces la persona lo único que necesita es alguien que le escuche nada más, alguien que la pueda escuchar. Cuando le pasé por la crisis que tuve de ansiedad que les comenté, lo que me di cuenta es que lo único que yo necesitaba en ese momento era una persona que me escuchara y me ayudara a ordenar mis ideas. En ese momento yo no lo hice con mi obispo porque no tenía confianza en mi obispo. A pesar de hermanos, lo que me escuchan, no quiero que lo tomen a mal lo que voy a mencionar. ¿Podemos tener respeto por nuestros líderes? Por supuesto que sí. Acercándose y buscar ayuda, por supuesto que sí. Pero si se da el caso que por alguna razón no son pecados, sino son problemas que no tienen que ver con los pecados, y necesitamos desahogarnos con alguien, a veces necesitamos buscar a alguien en que podemos confiar. Puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros suegros, un amigo, alguien maduro y centrado. O en todo caso, como lo que yo busqué, un profesional de la salud mental que pueda escucharnos. O si, por supuesto, tenemos confianza y tenemos una cercanía con nuestro líder, también, ¿por qué no? Buscarlo también, ¿no? Buscarlo también. Bien, apreciados hermanos, entonces, eso ha sido el día de hoy, este episodio que hemos querido compartir con ustedes acerca de la salud mental. Es un tema muy amplio, muy profundo, que tiene muchos temas relacionados que se tocan unos a otros. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones están interrelacionados, ¿no? Y yo les invitaría a que puedan revisar esta sección que hemos compartido, ¿no? Esta sección de salud mental. Solo hemos compartido la primera parte. Hay otras secciones, por ejemplo, dice ayuda para mí. Acá trata cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir si solamente estoy pasando por un momento difícil o puedo tener un problema de salud mental, ¿no? Habla del suicidio, de qué pasa cuando un joven, cuando una persona regresa de la misión, cómo puede superar ese. Acá también lo que hablábamos del perfeccionismo, cómo es la diferencia entre el perfeccionismo y querer ser digno, cómo superar los pensamientos suicidas. Realmente es muy amplio el material que hay muchísimo para ver, ¿no? Hay una sección para padres de familia, ¿no? Para la familia, otro para los líderes, otra sección para nosotros mismos cuidar nuestra propia salud mental, ¿no? Es muy amplio, realmente hay mucho material para poder estudiar y analizar, ¿no? Originalmente habíamos querido tratarlos todos, pero es imposible, es muy amplio, ¿no? Lo que sí nos comprometemos para más adelante, no inmediatamente, pero más adelante, a hacer un segundo
segunda parte de la salud mental desde una perspectiva sur, de repente con un poco más de detalles, como especificando los tipos de enfermedades mentales, ¿no? Porque hay enfermedades mentales de origen biológico o químico cerebral, y ese tipo de enfermedades se tratan con un psiquiatra, no con un psicólogo, ¿no? Con un psiquiatra. Y hay otras enfermedades mentales que tienen que ver solamente con la parte socioemocional, que eso sí lo vemos con un psicólogo, ¿no? Que no necesita medicación, ¿no? Sino terapia nada más, ¿no? A veces eso lo haremos en otro episodio para hablar acerca de eso también. No sé si algo más, Jorge, Juan Carlos, antes de terminar. Bueno, yo solamente decir, Luis, que como el tema es muy amplio, realmente da para varios capítulos, pero creo que con esto hemos podido colocar una pequeña base, una pincelada de la importancia que tiene este tema, porque es aún más importante todavía y la importancia de poder informarnos respecto a este punto. Así que creo que ese ha sido el humilde objetivo de esta primera sesión. Excelente, gracias, Jorge. ¿Algo, Juan Carlos, para terminar? Sí, solamente quisiera mencionar y dirigirme mayormente a aquellas personas que conviven con alguien que esté pasando por alguna de estas enfermedades mentales. Mi recomendación, mi consejo o sugerencia es que sean pacientes, ¿no? Sean pacientes y demostrarle bastante amor a esas personas, porque el amor puede ser la diferencia para que esta persona pueda recuperarse. Y a veces, yo sé que a veces las personas que están pasando esto en carne propia, a veces son impacientes y quieren abandonar, ¿no? Su cometido, o simplemente se cansa y ya no quiere continuar. Pero debemos de comprender de que las personas que pasan por este tipo de problemas no tienen su mente en orden, no hay mucha claridad, hay más confusión y, y no se expresa de repente correctamente porque sus ideas no están en orden. Entonces hay que tener mucha paciencia para que podamos entenderlo, para que podamos tener una mejor relación con ellas, con esas personas, darles confianza a fin de que esta persona pueda sentirse que no está solo y que es amado y que es protegido por alguien. Y así como El Salvador tiene empatía por nosotros, nosotros también debemos de tener empatía por ellos también. Debemos no solo sentir lo que ellos sienten, sino sentir junto con ellos, ¿no? Y poder de esa manera ser un alivio para sus cargas. Así, gracias, Juan Carlos. Bien, termino solamente con una pequeña conclusión, ¿no? No lo hemos detallado, como dije Jorge, ha sido solamente una perspectiva así general, pero hay muchos tipos de trastornos mentales, ¿no? Desde una esquizofrenia, los casos muy, muy graves, muy delicados, ¿no? Trastornos obsesivo-compulsivos, cuadros profundos de ansiedad, de depresión, ¿no? Trastorno de la personalidad, bipolaridad. Hay muchos, es una gama muy amplia de trastornos mentales, ¿no? Algunos, como repito, de origen genético, bioquímico del cerebro, que requiere de medicación con un psiquiatra, y otros que requieren tratamiento con un psicólogo, ¿no? Un terapeuta profesional, ¿no? ¿Las oraciones ayudan? Por supuesto que sí. ¿Las bendiciones de salud ayudan? Por supuesto que sí también. Pero no reemplazan el tratamiento profesional, ya sea la medicación o la terapia.
deben ir de la mano, juntos deben ir, ¿no? Como Elder Holland en su discurso que habló de como una vasija quebrada, mencionó justamente este punto, dijo, ¿no? Que así como cuando tenemos un problema de salud física, pedimos una bendición de salud y buscamos ayuda profesional para superarlo, igual debe ser con los trastornos de salud mental. Pidamos una bendición del sacerdocio y busquemos ayuda profesional. Y sí creemos, aunque lo hemos enfocado desde este punto de vista, apreciados hermanos que nos escuchan, estoy seguro que Jorge, Juan Carlos y yo creemos en la supremacía del Espíritu. Creemos que el Espíritu finalmente es el que puede prevalecer. De hecho, en un video que no hemos compartido, pero que vamos a poner el enlace, hay un video en el cual se ve miembros de la iglesia fieles y activos que han pasado por cuadros graves de depresión y ansiedad, que han estado incluso intentado llegar al suicidio. Y después de años de tratamiento, de medicación, de terapia, solamente pudieron empezar a sanar o a sobrellevar su enfermedad después de haber tenido una experiencia sagrada con el Señor, con el Salvador, después de haber sentido su presencia, escuchado su voz, de sentir realmente su poder. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? La esperanza que el Salvador tiene el poder para ayudar a estas personas. A aquellos que puedan recuperarse o de lo contrario, poder ayudarles para darles la fortaleza a ellos y a sus familiares para poder sobrellevar este tipo de males, ¿no? Durante esta vida. Y yo sé que esto es verdad, que estas cosas son verdaderas. Y es nuestra oración que el Señor pueda bendecirles, ¿no? A ustedes y a su familia y a sus seres queridos, ¿no? Que estemos atentos y en lugar de juzgar a las personas, de repente no sabemos que están pasando por una aflicción de salud mental y necesitan ayuda más que crítica, ¿no? Y que eso nos ayude a poder lograr eso, ¿no? Gracias por esos hermanos. Creo que Jorge quería decir algo, me parece, ¿o no? No, Luis. No, Ya, no, ok. gracias. Bien, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, apreciados amigos Jorge y Juan Carlos. Vamos a terminar esto y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Está muy bien.